Hola, buenas tardes, noches a todas las personas que se han unido y que se seguirán uniendo a esta transmisión. Yo soy Abril G. Carrera, me da mucha alegría saludarlos desde este espacio de la FIL Oaxaca, que en esta ocasión es híbrida, a unos eventos son virtuales, otros ya son presenciales acá en este bello estado. Y hoy estoy muy contenta porque vamos a platicar de la saga del Viajero del Tiempo, una recopilación de microficciones de nuestro queridísimo Alberto Chimal, que hoy está aquí a mi lado, pero no a mi lado, las ventajas de la virtualidad. Y esta presentación forma parte del ciclo LIG y más allá de la FIL Oaxaca, que busca justo explorar los temas de la literatura infantil y juvenil y otros que pudiéramos decir si son o no dentro de la literatura infantil y juvenil, que la verdad siempre me da mucha gracia pensar en las fronteras de estos términos. ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias por acompañarnos y estar acá para hablar de estas historias. Hola, Abril. Muchas gracias a ti por estar acá en este espacio virtual y gracias a las personas que nos están viendo y a la Feria del Libro de Oaxaca, como siempre. Pues yo bien, afortunadamente, espero que tú también lo estés acá desde estas circunstancias raras en las que estamos viviendo. Sí, creo que me estoy trabando un poquito, pero sí me escuchas, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí, perfectamente. Muy bien, muy bien. Mientras me escuchen, yo creo que todo estará bien. Pues estamos muy contentos porque la saga del Viajero del Tiempo forma parte de una colección de libros UNAM que se llama Hilo de Aracne y que pueden ver ustedes aquí atrás de mí los 3 primeros títulos también de autores muy reconocidos dentro de la literatura infantil y juvenil como son Mónica Broson, Antonio Malpica, Raquel Castro, y en esta ocasión te integras tú a esta colección con la saga del Viajero del Tiempo. Pero el Viajero del Tiempo es un personaje que surgió hace mucho tiempo, ya nos contará sobre eso. Y ahora yo quisiera, antes de meternos de lleno a quién es el Viajero del Tiempo, pues decir que les quedó muy bonito. O sea, ve la portada, son ilustraciones de Solin Secur, que también es un ilustrador que a mí particularmente me gusta muchísimo. Entonces, Alberto, ¿qué te parece si empezamos por ahí la charla? ¿Cómo llegó el Viajero del Tiempo a Hilo de Aracne? ¿Y cuál fue tu primera impresión al verlo ilustrado por Solin? Fíjate que la invitación vino por parte de la UNAM, justamente de libros UNAM que querían empezar con esta colección dirigida a público joven, ¿no? Y principalmente, pues, público joven de la misma UNAM, ¿no? Que era algo que no se había contemplado en las publicaciones de la universidad. Ya habían apalabrado a Toño, a Mónica, y a mí se me ocurrió que podía ser una buena idea que entraran estas historias del viajero del tiempo, ¿no? Que como bien dices, ya habían estado existiendo y dando vueltas por ahí desde hacía años, ¿no? Las empecé a hacer como micro relatos en Twitter, ¿no? Ya hace tiempo. Pero yo quería tenerlas en un solo lugar, quería tenerlas como en un libro ya, ahora sí que la historia, entre comillas, o las muchas historias completas, ¿no? Se los propuse, les gustó, y qué barbaridad, me encantan las ilustraciones de Sol. En esta ocasión fue de esos procesos, digamos, que son como separados. O sea, yo no vi las ilustraciones antes de que él las entregara, pero qué maravilla, sorprendidísimo, porque es un gran ilustrador y además hizo algo que es arriesgado, pero es muy bonito, que las ilustraciones no se relacionan directamente con el texto, sino que es más bien como su atmósfera, sus temas, ¿no? Y se van por otro lado. Eso podía haber salido muy mal o podía haber salido muy bien y salió muy bien, porque es una imaginación muy especial la suya y porque resulta que, creo yo, las imágenes se complementan muy bien con el texto y van hacia otros lugares. Y entonces pues el todo, ¿no? Imagen más texto es algo más que la suma de las dos partes. Y esa pues es un regalo, la verdad, para uno que escribe, que ve un libro bonito, así bien hechecito. Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Creo que Solin supo captar la esencia del Viajero del Tiempo, porque además al Viajero del Tiempo le pasan un montonal de cosas y creo que es algo que me gusta mucho de este libro, que ténganos paciencia, iremos llegando hacia ese lugar.
Em, me gustó muchísimo y un poco para ver la configuración de Hilo de Aracne, que es la primera colección de la UNAM dedicada a la literatura juvenil. ¿Cómo fue que, porque El viajero del tiempo surgió más allá de, bueno, eso no es literatura juvenil, creo que lo del término, o sea, vino como después. Lo que a mí me gustaría saber es, ¿por qué los jóvenes tendrían que conocer al viajero del tiempo? ¿Qué podrías decirles? Ay, yo creo que de primera intención podría decir, bueno, lo que siempre digo cuando me preguntan algo así en relación con mi trabajo, yo me divertí mucho haciéndolo y tengo la esperanza de que esa diversión, ese gusto, pues se pueda trasladar a quien lo lee. O sea, yo escribo cosas que me gustaría leer y creo que pues este libro es un libro muy, pues que quiere ser muy divertido, por lo menos, digámoslo así, quiere ser muy, muy interesante, muy atrayente. Y yo creo que puede serlo, porque por una parte contiene historias, muchas historias muy breves, ¿no? Entonces casi en cualquier página lo puedes abrir y te encuentras una historia completa o el comienzo de una historia. Eh, Está muy bien hechecito y creo que tiene también, pues, precisamente porque contiene tal cantidad de historias, pues puede contener muchos temas muy diferentes y alguno podrá llamarle la atención a alguien que esté leyendo. Eso es algo de lo bueno que tienen los libros de microficción o de minificción, ¿no? La multiplicidad, la gran cantidad de opciones, de posibilidades. Eso es lo que yo diría. Y estoy muy de acuerdo contigo y además yo añadiría otra cosa para quienes nos están viendo, que de verdad siéntanse con la confianza de dejar sus comentarios sobre la saga del viajero del tiempo, el tema de la minificción o microficción si ustedes han escrito y también si tienen como otras preguntas alrededor de esta historia. Yo también agregaría que el viajero del tiempo nació en algo que mucha gente dice es que los jóvenes ahora ya están en eso, o sea, ¿qué sería de los jóvenes sin las redes sociales, no? Y el viajero del tiempo, muchas de sus historias, pues nacieron principalmente en Twitter. ¿Cómo fue, Alberto? O sea, yo sé que ya es como algo que has explorado tú muchísimo, quizás incluso no, bueno, te considero un pionero en los términos de la tuiteratura, pero ¿cómo ha sido esto de utilizar Twitter para compartir este tipo de historias? Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Digo, ya llevo un rato haciendo eso, digo, igual que otras personas. Yo empecé a escribir lo del viajero del tiempo, pues hace 10 años, en 2011, 2010, cuando justamente se estaba poniendo de moda esta idea de experimentar, de contar historias por medio de Twitter, de otras redes sociales, ¿no? Todavía nuestra interacción social en Internet era sobre todo en modo texto, ¿no? No se ponían tan de moda los memes, no existía todavía TikTok, no se ponía de moda Instagram, ¿no? Entonces mucho era escribir. Y a mí desde antes me gustaban las minificciones. De los primeros libros que encontré en casa de mi mamá cuando era chico, había libros con minificciones, encontré revistas. Entonces, desde muy pronto tenía como esta conciencia de que se podía hacer eso, ¿no? Contar historias muy pequeñitas. Y entonces, pues la red Twitter, como otras de las que existen, pues se prestaba mucho para hacer eso, porque su interfaz limita, digamos, el espacio que se puede tener para publicar. Actualmente son 280 caracteres más enlaces, fotos, lo que sea. Eh, en aquel tiempo eran 140, era todavía más estricto. Y a muchas personas les parecía como una especie de restricción molesta, pero a mí me gustaba porque de alguna manera era como un estímulo creativo, ¿no? Era como las 4 estrofas de versos de 11 sílabas que tienen los que escriben sonetos, ¿no? O la forma de la décima que tienen pues los decimistas que improvisan cantando al vuelo, ¿no? En, en, en Veracruz, en la Huasteca. Es muy bonito como tener un impulso creativo así y luego ver qué más puede salir a partir de ese impulso. Y eso lo tuve y se puede seguir teniendo perfectamente en las redes. Sí, para las personas que te seguimos en Twitter, que si todavía nos siguen en Twitter, Alberto Chimal, se los recomiendo muchísimo. Se volvió incluso como algo, como que el día iniciaba cuando veíamos el tweet del viajero del tiempo diciendo los buenos días o algo así. Entonces se Uh -huh. convirtió, sí es un personaje ficticio, pero de alguna manera al entrar en el universo virtual también ya formaba parte de tu día.
Entonces, me gusta mucho por eso la saga del viajero del tiempo, porque muchas de estas historias se leyeron mientras el tiempo transcurría y ahora se ha podido capturar pues en un solo libro. Por eso me gusta mucho la parte de atrás, que está muy bello, que habla del libro como si el libro fuera la máquina del tiempo, ¿no? Todos los viajes encapsulados. Y bueno, ese fue un comentario que yo quería hacer, pero justo también invitándoles a las personas que nos están viendo, y ya que el viajero del tiempo se enfoca en la minificción, estábamos pensando que sería buena idea si nos animamos todos los que estamos reunidos en este mundo virtual en este preciso momento a escribir una minificción sobre el viajero del tiempo, como si estuviera aquí, o como si hubiera viajado a este momento específico, sí de la presentación, pero también como pensando en azares de la pandemia y esas cosas. Entonces, la idea es que Alberto y yo les compartamos una microficción al término de la presentación, pero que también ustedes se animen a compartirnos qué estaría haciendo el viajero del tiempo en una minificción en este momento. Siento que me extendí mucho, pero bueno, quería como compartirles esta idea. Y, y lo que, ya que vamos a escribir, perdón, ya que vamos a escribir la minificción, quería preguntarte, Alberto, que nos dieras tips para escribir una minificción así al calor del momento, como si fuera un tweet. Yo creo que las minificciones se pueden escribir siempre al calor del momento, como si fueran un tweet, incluso aunque no midan cierto número de caracteres, que eso es lo bonito que tienen. A uno puede ocurrírsele una idea, ¿no? Desarrollarla de cualquier modo, publicarla si quiere en una red social, si no, no, se vale. Y a la hora de dejarla descansar un poquito, que eso siempre es bueno, ¿no? De apartarse un poco y luego echarle otro vistazo a ver qué tal quedó, como con la cabeza un poquito más fría, pues si no le gustó, puede hacer dos cosas, puede corregirla o puede simplemente hacer otra. Esa es la gran ventaja de la minificción. No necesitas meterte durante 2 meses o 2 años como a tratar de tirar de los hilos de una novela y de corregirle por acá y de rectificar tal otra cosa. Simplemente puedes hacerla a un lado y volver a empezar. Puedes ir como por prueba y error. Entonces, es un género de escritura como muy, muy amable en ese sentido. O sea, ese es un primer consejo que yo podría dar. No hay que tenerle miedo y hay que aprovechar la posibilidad de cometer errores y de ir aprendiendo de ellos. La segunda es que la minificción funciona igual que cualquier otra forma de narrativa, de contar historias, cuando te pone delante las cosas, ¿no? Cuando en lugar de decirte, esto significa que este personaje vivió feliz para siempre, muestra a ese personaje viviendo feliz, ¿no? O sugiera por lo menos que se encuentra feliz o triste o lo que fuese, ¿no? Pero la diferencia es que la minificción, como tiene muy poquito espacio, tiene que insinuar las cosas en lugar de decirlas con todas sus letras. Entonces, hay que practicar como esa forma de la insinuación, ¿no? Hay una minificción muy bonita de Ana María Shua, una gran escritora argentina, que palabras más, palabras menos, parece desde el principio como un barco, se oye que un capitán está dando órdenes, arríen el foque, vayan a lo ven, que suban el ancla, no sé qué, y entonces otras personas están repitiendo las órdenes y corriendo de un lado para el otro, y nada más en el último renglón dice, si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a hundir sin remedio. Y entonces uno entiende todo, o sea, que todas esas palabras tan complicadas que está diciendo el capitán, nadie las entiende, ¿no? ¿Quién sabe qué está diciendo? Y entonces en medio de la tormenta, pues están nomás yendo de un lado para el otro. Y en ese momento uno se ríe, uno entiende el chiste y no se tiene que explicar la situación, ¿no? No se tiene que decir absolutamente nada más. Es una cosa así, o sea, es rapidísimo. Y todo descansa en eso, en que uno como lector puede completar lo que está sucediendo a partir de lo que se dice de manera más o menos velada en la minificción. Ese es otro consejo. Practicar como es el sobreentendido, la insinuación. No necesariamente tratar de decirlo todo. Y un tercer consejo, es muy útil
en muchas ocasiones, no siempre, pero sí en muchas ocasiones, utilizar, digamos, referencias a otras obras o a otras historias previas. Eso se hace mucho en la minificción porque también sirve para dar, digamos, como más información contenida en un paquete más pequeño. Por eso hay muchas minificciones que hablan, por ejemplo, no sé, de cuentos infantiles clásicos o de novelas o de películas, porque ya se supone que una persona probablemente conocerá tal o cual obra y entonces puede como acordarse de qué se trata y ya entiende cómo va la variación, ¿no? Hay una minificción también muy chiquita, esa sí me la sé de memoria, de Alejandro Rossi, que fíjate, dice, el bosque era enorme, unos pinos altísimos y grises. Yo desde lejos vi a la niña que perseguía a un lobo aterrado, ¿no? Y entonces, ahí acaba diciendo, lo juro. Y el texto se llama Reversión, y si uno dice, ¿reversión de qué? Sí, puede tirar un poco del hilo, hacer girar un poquito el engrane y se da cuenta que es Caperucita Roja, pero al revés. O sea, bosque más lobo más niña, ¿no? Pero en lugar de que el lobo esté persiguiendo a la niña está persiguiendo al lobo. Y en ningún momento dice ni Caperucita, ni Roja, ni nada. O sea, si funciona la referencia, quien está leyendo, digamos que activa el significado adicional y entonces completa lo que se está contando. Entonces también eso se puede practicar y es muy divertido. Sí, y que de hecho lo haces, bueno, el viajero del tiempo tiene estos diversos encuentros con personajes históricos, o sea, personajes que existieron, personajes que no existieron necesariamente, con sucesos. Y si tú no tienes, bueno, me pasó con algunos que dije, híjole, necesito leer este autor, ¿no? Ya va convirtiendo en un mapa, pero los autores o los sucesos de los que yo ya tenía conocimiento, encuentras el punto de gracia, ¿no? O sea, dices, ah, qué chistoso está esto. Voy a sacar mis citas, pero ahorita que no sigas contando porque se me acaba de ocurrir, dije, voy a compartir esto. Pues ya escucharon, Alberto nos ha dado unos tips geniales para escribir minificción y en realidad yo creo que sí tiene su grado de dificultad, pero no es algo que no podamos realizar. Entonces, de verdad, les invitamos a que nos compartan sus minificciones del viajero del tiempo que se ha detenido en este momento, si gustan, y las vamos leyendo hacia el final de la presentación. Y para ir explorando un poco más de quién es el viajero del tiempo, que además me encanta cómo juegas con esta pregunta en el libro. Pues lo cierto es que sí tiene un origen y ese origen es la novela de H.G. Wells, La máquina del tiempo. Entonces, ¿cómo fue la experiencia de leer este libro, Alberto? ¿Y por qué nos lo recomendarías a quienes todavía no lo hemos leído? Uy, la experiencia de leer ese libro. Yo lo leí cuando era chico y no lo leí, digamos, de primera intención para descubrir de qué se trataba la historia, porque ya para esa época, pues ya había viajes por el tiempo en todas partes, ¿no? En el cine, en la literatura, o sea, ya era un concepto como antiguo. Digo, a fin de cuentas, la novela de Wells apareció en 1897, ya era algo que estaba totalmente integrado en la cultura del siglo XX, igual que lo está ahora en la cultura del siglo XXI. Pero encontrarse con la versión original, que yo me la encontré en una traducción ilustrada muy bonita de la editorial Bruguera, una editorial que publicaba muchos libros para jóvenes, ahora desaparecida por desgracia. Fue muy interesante porque uno ve el gran salto inventivo que tuvo este escritor a la hora de crear un concepto que no existía antes que él, ¿no? La idea de entender el tiempo, que quién sabe qué será, como una especie de dimensión adicional a las tres del espacio y entonces pensar en desplazarse a lo largo de él y visitar el pasado o el futuro. Ahora nos parece, digamos, como una obviedad, ¿no? Se usa todo el tiempo, pero en aquel entonces nadie lo había concebido. Entonces es una cosa muy, muy sorprendente, muy admirable esa capacidad inventiva. A mí me lo pareció desde entonces y me lo sigue pareciendo. Y además el personaje del viajero del tiempo es muy especial en la obra original de Wells porque es un personaje como muy transparente, por así decirlo. Nunca se dice cuál es su nombre, nunca se dice su edad, su aspecto físico, ¿no? Es como una especie de cifra, de
de signo misterioso, ¿no? De algún modo. Y eso quiere decir que pues, cualquiera puede inventar sus propios viajeros del tiempo, ¿no? Darle su propia personalidad, hacer su propia versión. Cuando yo empecé a escribir historias del viajero del tiempo, no tenía intenciones de hacer una serie. Estaba yo jugando, ¿no? Jugando a inventar cosas en Twitter, que eso es algo muy padre también, a abordar esto como un juego, ¿no? Escribí alguna idea que se me ocurrió al paso, el viajero del tiempo hizo tal cosa o tal otra, ¿no? Pensando en aquel personaje. Y entonces pasó algo muy raro porque por decirlo así, es como que se abrió una llave, ¿no? Como una llave de agua, y empezaron a salir más y más historias del viajero del tiempo. Es un modo raro de describirlo, pero eso fue lo que pasó. Yo había hecho y seguía haciendo como variaciones sobre otros personajes o inventando mis propios personajes, pero ese como que empezó a rondarme, como que empezaron a ocurrírseme más cosas, porque también es un personaje muy, muy flexible, creo yo, pues para todo, ¿no? Porque puede ir a cualquier lado, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Puede visitar cualquier época. Entonces de ahí fue de donde salió y siempre que estaba yo escribiendo las historias del viajero, pues me acordaba de aquella lectura de la novela de H.G. Wells, ¿no? Que sí fue una cosa muy gozosa, aunque la novela tiene sus partes como inquietantes y hasta medio siniestras de pronto, sí es algo que recuerdo siempre con mucho cariño. Yo honestamente no he leído esa novela de H.G. Wells. Vi la película, pero obviamente sé que no es suficiente. Y me encanta porque justo lo que has dicho, ¿quién rayos es el viajero del tiempo? O sea, en mi cabeza de repente se dibuja una forma, pero ante tal habilidad de desplazarse en el tiempo, como que cobra otra especie de dimensión, incluso hasta como de un ser omnipresente, lo cual está como muy loco, rosa con lo fantástico de una forma muy genial. No sé, si les gustan incluso los temas ahí medio filósofo, te deja pensando mucho sobre qué rayos es el tiempo. Y antes de irnos un poco más hacia esa pregunta filosófica, ya encontré las citas del libro, que, por ejemplo, me encanta esta cuando conversa con Nostradamus, ¿no? De que no, nadie se lo puede tomar en serio, decía Nostradamus, muerto de risa, mientras redactaba las profecías con el viajero del tiempo. Ah, me dio mucha risa esa parte del viajero muy travieso. Pero entonces, Alberto, acá con una pregunta medio tramposa, ¿qué sería el tiempo? ¿Qué es el tiempo para ti? Y más desde la perspectiva de haber escrito tantas aventuras del viajero. Ay, 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 me estás poniendo en un predicamento. El tiempo es aquello que nos demuestra que estamos cambiando. Es la medida muy subjetiva de que el universo se transforma a nuestro alrededor y nosotros con él, ¿no? Este, yo me lo imagino así también porque crecí con estas historias, ¿no? Como una especie de si no de espacio físico, sí como de energía, digamos, o de espectro electromagnético que nos atraviesa, ¿no? Y del cual somos parte, algo así como otra parte de nuestra materia, ¿no? Y una materia que es adicional a los átomos, ¿no? Pero que es igualmente flexible, igualmente transformable. Un autor que admiro mucho, Alan Moore, que hace cómics y novelas muy raras, él se imagina el tiempo como un cristal, pero un cristal totalmente duro, impenetrable, ¿no? En el cual nada puede cambiar y todo existe siempre de la misma manera. Y a mí esa idea me da terror, me parece espantosa. A mí me gusta más imaginarme el tiempo y el espacio como algo que está constantemente cambiando, ¿no? Como algo flexible, te digo, como algo eh, incluso aunque no lo entendemos, aunque no lo podamos entender, como algo que nos invita a imaginar, ¿no? Las alternativas, las posibilidades, todo eso. Me, me encanta porque mientras leía las aventuras del viajero del tiempo, me encantó el concepto de eternidad. O sea, es que
sí deja mucho que, por eso les digo, no necesariamente es un libro de filosofía, pero si quisiéramos, podríamos encontrarle esos recovecos muy geniales. Y por ejemplo, comparto esta otra microficción del viajero del tiempo, que dice, la realidad del pasado, pienso, es muy distinta de cualquier otra experiencia, porque no es distinta de la realidad del presente. Es la realidad de quien mira, de quien vive. Y más, o sea, hay más, o sea, este solo es una prueba de lo que le espera al viajero del tiempo y que por lo mismo pueden seguirse escribiendo un montonal de historias del tiempo. Digo, sí, de historias del viajero del tiempo. Por eso les estamos invitando a que escriban las suyas y acá ya nos hicieron llegar una, muchas gracias María, Ah, qué bien. que dice, el viajero del tiempo leyó el libro de Alberto y firmó un ejemplar que encontró en una librería abandonada. La coincidencia lo hizo sonreír. A mí también. Sí, qué bello. Em, Aunque estas microficciones surgieron, digamos, un tanto aleatoriamente, por así decirlo, lo cierto es que ya en la antología tienen una secuencia muy genial. Me gusta mucho que nos contaras de estos personajes que surgen, por ejemplo, los del comité, que llegan a cuestionar no solo la veracidad, sino la pertinencia del viajero del tiempo. Ujú. ¿Qué pasó con estos del comité, Alberto? Esos personajes del comité, curiosamente, que además aparecen casi exclusivamente en las notas al pie, como si estuvieran revoloteando alrededor de todo el libro, de todas las historias del libro, fueron de los últimos que inventé. Esos no provienen de la época de Twitter, sino que provienen de cuando le estuve dando forma ya definitiva al libro posteriormente, porque a mí me divierte mucho eso de jugar con esto que llaman los paratextos, o sea, las notas, los títulos, como todas estas palabras y materiales que van alrededor de las historias mismas en un libro. Este, para las personas que nos estén viendo, que conozcan alguna otra parte de mi trabajo, o sea, de las novelas o de los cuentos, siempre se van a encontrar con sorpresitas, como con guiños en los índices de los libros, porque están pensados para eso, para jugar como con esos detalles de la estructura, pues sí, de los juegos que se pueden hacer. Y en este caso, pues sí me di el gusto, ¿no? De jugar todavía más, de aventar un poquito la casa por la ventana con esos personajes, eh, que sí son un poquito, de pronto llegan a ser hasta un poquito antipáticos, porque sí están todo el tiempo fastidiando ahí con que si es lo adecuado o no contar historias del viajero del tiempo, pero precisamente porque son un poco bobos y un poco ridículos, pues me gustaron para divertirme como en otro, pues como en otro nivel, por así decirlo, ¿no? Alrededor de los textos, ¿no? Y luego que de pronto entran otros personajes a discutir con ellos, ¿no? O sea, el viajero, el gato, y otros por el estilo, pues ya ahí se arma como todo un barullo y un caos, y eso a mí me divirtió mucho también, ¿qué te puedo decir? Es muy divertida la presencia de los del comité, que de verdad les invito mucho a que se acerquen para que estemos ya todos en el mismo contexto. Pero básicamente, o sea, son las microficciones narrando las aventuras del viajero del tiempo y de repente interpelan estos personajes de ¿y esto qué? Y como ¿por qué lo estás haciendo? Que a mí, yo le vi mucho paralelismo con lo que se conoce como el adultocentrismo, ¿no? Y Ujú. lo que deberían leer, cómo deberían comunicarse las cosas a los jóvenes y cómo deberían ellos asumir esos temas. Entonces me pareció súper pertinente la presencia del comité en este libro, en esta colección, porque creo que hay demasiada preocupación hacia que, ay, los pobres jóvenes, ¿qué va a ser de ellos si se les entrega como estas cosas que nadie ha revisado? Y es como, wow, relax, para empezar, ¿por qué esta subestimación tan grande, ¿no? Hacia los lectores jóvenes? Me encantó la presencia del comité. Y otra presencia que me encantó también y que, bueno, la presencia del gato, el gato del viajero del tiempo, porque si de por sí todo ya era un mucho filosófico, divertido y genial con la presencia del viajero, cuando llega el gato, no solamente es todo eso, sino además es como caótico. ¿En qué momento? ¿Por qué el gato y qué gato tan travieso? Ay, el gato salió porque tengo gatos acá en su pobre casa.
y a mí me divierten mucho. Y era un poco también como hacer el contrapeso, ¿no? El contrapeso cómico del viajero que luego está ahí nomás persiguiendo a la criatura mientras ella llena de pelos los palacios del pasado y hace toda clase de despropósitos, ¿no? Esa escena me divertía mucho también, porque a mí me ha pasado ir detrás de mis gatos ahí mientras van haciendo destrozos, ¿no? Eh, y me gustan mucho los gatos y me gusta mucho como esa personalidad tan extraña que de pronto tendemos los seres humanos a crearles a los gatos, ¿no? Como ahora en redes que están por todas partes estos videos, imágenes y demás de los gatos portándose así como muy arrogantes y diciéndole a todo el mundo, a ver, Karen, contrólate y dame de comer, ¿no? Un poco esa actitud del gato que es, pues además clásica, o sea, no la inventamos en esta época, existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Por cómo percibimos el comportamiento de los gatos, pues es la que también está ahí en el libro, ¿no? Y también da para un montón de historias, ¿no? Porque uno se puede imaginar eh, gran cantidad de cosas que podría hacer, ver, descubrir el gato, incluso al margen del viajero. Sí, yo creo que igual, bueno, yo también soy fan de los gatos y me pareció como justo el animal indicado para desatar el caos, pero además ser como sutil y elegante, no sé cómo decirlo. Y Como por son ejemplo, los gatos. ahorita recuerdo una de las minificciones que dice, eh, la del gato regresó al mismo momento 6 veces y de esta manera se crearon las 7 vidas del gato. Y también me encanta la de el gato, el gato estaba en un lugar donde pasó una persona que estaba a punto de morir, de suicidarse, me parece, y por eso ahora viene todo este miedo, ¿no? A que los gatos negros signifiquen muerte o algo Ujú. así. Me gusta cómo se juega como con todas estas posibilidades y vuelvo a lo mismo. ¿Qué rayos es el tiempo? O sea, todo puede estar sucediendo en este preciso momento, que también es otra de las frases que utilizas. Ujú. A lo mejor un gato nos diría que el tiempo es como una especie de tapete en el cual se tiende y entonces, sin tener que levantarse, nada más extendiendo las uñitas como hacen los gatos, se arrastra, ¿no? Y, y fácilmente puede abarcar toda la extensión y hacer lo que le plazca ahí dentro de su territorio, ¿no? A lo mejor los Es, gatos tienen un concepto distinto del tiempo, como más, pues como si el tiempo estuviera más bien hecho para los gatos que para los humanos. A veces me da esa impresión. ahora que lo mencionas, tiene mucho sentido. Sentí incluso que nos volvíamos un poco como gatos con la pandemia, porque siento que la pandemia es como una cosa eh, de calma que detuvo, o sea, el tiempo se detuvo. El tiempo, ¿qué rayos fue el tiempo cuando estuvimos en pandemia, no? Y dije, me siento un poco como gato contemplando la vida. Y bueno, ya que estamos hablando de gatos y que el viajero del tiempo también tiene un gato, si ustedes quisieran hacer su minificción sobre un gato, pues también son más que bienvenidas. De verdad, anímense, es un ejercicio muy divertido y que pueden salir cosas muy emocionantes aquí. Entonces, regresando a las aventuras del viajero, Alberto, otro personaje que surge también en estas historias es la de el viajero del tiempo, o sea, todo mal escrito y raro. Em, no sé, no me quiero adelantar, pero tengo curiosidad, ¿esto viene como hacia una crítica de las nuevas formas de escritura en Internet o de dónde viene este personaje tan peculiar? Ay, fíjate que no, o sea, en eso no estaba pensando, la verdad. Estaba pensando en un personaje que me imagino que será poco conocido en general, por lo menos ahorita en esta época, en cuanto lo saquen en una película ya todo el mundo lo va a conocer. Es un personaje de los cómics de Superman que se llama Bizarro, que es como la copia imperfecta de Superman, ¿no? Así como feo y todo así contrahecho, y que habla todo al revés y todo lo hace torcido y es muy gracioso. Bueno, a mí me hace mucha gracia. Este, y entonces yo me imaginaba que era que el viajero del tiempo, o sea, con B grande, con G,
¿no? Con tiempo, con NP en lugar de M, ¿no? Como bien dices, yo me lo imaginaba como el gemelo bizarro del viajero, ¿no? Como su copia imperfecta, como venida de quién sabe qué otra dimensión donde las cosas están como medio torcidas. Y pues todo lo que hace el pobre, pues es así, ¿no? O sea, le sale al revés y lo hace así como de cabeza y para atrás. También es una idea que se me ocurrió un poco pensando en haciendo variaciones a partir del concepto inicial del viajero, porque daba para mucho, ¿no? A la hora de estar haciendo las historias originalmente. Y es un personaje que a mí me resulta muy entrañable y algunas otras personas que han leído las historias me han dicho lo mismo, porque es como también una especie de reverso del viajero, ¿no? Que a veces tiene como esta cosa como, a veces un poco distante, ¿no? Y este como es bien bobo, ¿no? Hace cosas que el viajero no podría hacer. Ahora que lo pones de esta manera, tiene todo otros alcances. En un principio yo pensé, bueno, estaba muy ubicada en que el viajero nació, podría decirse, en Internet y con todas estas consideraciones hacia lo que deben leer los jóvenes y como que también siento que es un estándar, pues no exactamente un estandarte, pero sí es una forma válida de expresarte, utilizar las faltas de ortografía, ¿no? O sea, como que últimamente se ha hablado mucho de, ay, la ortografía, qué importante es, pero al mismo tiempo es como, ¿por qué sería tan importante? O sea, sí es importante, no quiero decir aquí que no deba existir la ortografía, ¿no? Pero también creo que es súper válido explorar estas formas. Entonces, pensé un poquito que era, o sea, que era como cuestionarnos estas formas, pero también la otra, tu respuesta también está súper genial, porque creo que puede ser ambas, pues. Claro, claro, puede ser perfectamente ambas. Y francamente, digo, aquí entre tú y yo y entre las personas que nos están viendo, si eso hace que se disgusten un poquito, justamente personas que piensan como los del comité, ¿no? Estos adultistas de los que tú estabas hablando, pues mejor, porque sí hay que cuestionar eso y esas actitudes así como cerradas, pues sí hay que ir más allá de ellas. Entonces, mejor todavía. Pues muy bien. No sé si tengamos por ahí otro haiku, ay, perdón, otra microficción. Es que ayer estábamos escribiendo haikus con Marta y de pronto me crucé, Ah, quizás sea un error aquí de el tiempo en el que estamos. Pero bueno, sí, para recordarles que pueden compartirnos sus microficciones. Y no sé si en este momento tú nos quieras compartir la tuya, Alberto. sí, sí, claro. Sí, vamos a Sí, ya la tengo. leerla. La tengo aquí en un archivito. Mira, dice, la máquina del viajero del tiempo se atoró durante más de un año en un único segundo. Ahora entiendo cómo te fue durante la pandemia, me dijo. Está genial, me encanta porque sí son como estos, también cuando dice el viajero del tiempo apagó su máquina del tiempo un momento y nadie se dio cuenta que en ese momento no hubo ni una sola muerte en el mundo, algo así. Ujú. Jugar como con estas posibilidades. Muy bien, yo había pensado algo como el viajero del tiempo eh, miró por un momento una transmisión que hablaba sobre él y sonrió. Ah, mira. Sí, sí, sí. Ahí está. Qué, qué chistoso el viajero del tiempo. Pues me gustaría saber si va a haber más oportunidad, más historias del viajero del tiempo, si has pensado además escribirlas en otro tipo de forma, de géneros más bien, que no sea la microficción. ¿Qué nos podrías contar sobre eso, Alberto? Pues no lo sé. La verdad es que yo creo que se presta muy bien para la microficción El Viajero. Esta versión, digamos, mi versión del viajero. Quizá más adelante se me ocurra alguna idea para tenerlo en algún otro tipo de historia, pero por el momento me quiero dar el gusto de que está el libro ahí, de que está al alcance de la gente y en una forma además que ya es pues como más trabajada, ¿no? O bueno, no más trabajada para hacer del libro, ¿no? Que es una experiencia distinta que leer tweets en internet, ¿no? Donde siempre hay algo más que te distrae o
alguna contestación que te lleva por otro lado, ¿no? O sea, el leer un libro sí es una experiencia distinta de leer pues una red social, y entonces yo quería como hacer esta adaptación, ver qué pasaba, y bueno, ahora que ya salió, pues me estoy dando un poco el tiempo de disfrutarlo, de ver cómo va llegando a otras personas. No, no lo descarto, no digo que no, porque además me gusta mucho ese personaje, pero pues hay tiempo todavía, como Sí, podría decir él. como podría decir él exactamente. Y además creo que también se vuelve como un personaje muy universal. Entonces, es tu viajero del tiempo, pero como decías, todos podemos tener a nuestro viajero y de esta manera explorar, pues, esto que hemos venido hablando toda la presentación de qué rayos es el tiempo y cómo ofrecer otras miradas de ciertas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, me gusta justo el diálogo con los personajes históricos, con los sucesos históricos, y quería preguntarte si hubo alguno particularmente difícil de plasmar. Uy, sí, sí hubo algunos que estuvieron complicados. Hubo algunos que de plano no salieron y que no están en el libro, es decir, que los llegué a hacer, incluso aparecieron en las redes, pero que a la hora de hacer como una especie de repaso, pues de poda del material, pues no salieron, porque sí no me gustó cómo quedaron. Creo que son más complicados los que son de personajes históricos que los de personajes literarios, porque siempre hay el riesgo de que quien esté leyendo no los conozca, y porque hay un montón de sucesos en la vida de cualquiera que pueden ser como significativos y a partir de los cuales se puede escribir una historia, ¿no? Y no se diga de los personajes históricos. Entonces, como recoger uno nada más, ¿no? Como tratar de resumir una idea, una imagen, una vida, este, en un solo acontecimiento, sí es más complicado. Uno de mis favoritos fue cuando se encuentra con Sor Juana Inés de la Cruz, que volvemos a esto mismo de tener un poco el contexto, pero además me encanta cómo se le responde a los del comité que existe Google y que Sí. bueno, si tienes dudas, pues siempre podemos buscar, ¿no? Pero cuando se encuentra con Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, mejor la leo, dice, Sor Juana Inés de la Cruz pide abrir las ventanas de la máquina del tiempo y contemplar el infinito. El viajero del tiempo obedece, nunca antes lo ha hecho, pero sabe que Juana escribirá un poema extenso, gongorino, bellísimo, acerca de lo que está a punto de ver. Me encantó porque he tenido la fortuna de leer ese poema. Entonces, me gustan estos diálogos. Es casi, casi como si incluso el mundo existiera gracias al viajero del tiempo. ¿Alguna vez te han mencionado los tonos de deidad que de repente tiene este personaje? Sí, sí me han dicho. No sé exactamente qué pensar de eso, pero yo me lo trato de imaginar que si tiene algún tipo de estatura, así como de deidad, es una especie de, pues como de deidad benévola, ¿no? Como muy humana y que también está, igual que todos sus personajes y amistades y conocencias, pues metido en esta especie de flujo del tiempo, ¿no? Este, a lo mejor sí, efectivamente es crucial que él se lleve a dar un paseo a Sor Juana por la corriente del tiempo y que ella lo vea y que se inspire en eso para escribir aquel poema maravilloso que escribió, que es El Primero Sueño, ¿no? Pero ¿cómo sabe el viajero que Sor Juana escribió El Primero Sueño? Porque ya lo leyó, ¿no? Entonces, de alguna manera, los dos están en esta historia pues predestinados a interactuar el uno con el otro. El viajero fue a conocer a Sor Juana porque admiraba mucho ese poema y de pronto descubrió que era como parte de la historia del poema mismo, ¿no? Este, esa es algo muy bonito, muy extraño que permite imaginar el concepto de los viajes en el tiempo, ¿no? Te permite eh, cambiar el efecto y la causa, cambiarles el orden, entrelazarlos, hacer como si se juntaran el uno con el otro, ¿no? Como una especie de anillo, como de estas cintas de Moebius, ¿no? Que tienen un solo lado, que son como una cosa geométrica muy misteriosa. Sí, y en realidad es una paradoja incluso, Una ¿no? O paradoja. sea, lo que dicen, ¿qué rayos es los viajes del tiempo? El otro día estaba leyendo que
o sea, científicamente, según esto que leí, es imposible viajar en el tiempo, que de verdad es algo que nunca va a suceder, pero es ahí cuando agradezco la existencia, pues, de la literatura, ¿no? Y de que nos podamos meter en estos recovecos tan extraños de, bueno, ok, pero si ya viajó en ese momento, ahora cómo se va a explicar esto. En realidad creo que es muy difícil escribir historias de viajes en el tiempo, porque es fácil como tropezarse con los propios sucesos que se van generando. Mm. Y las ventajas del viajero es justo que son breves sus aventuras, entonces no hay mayores explicaciones y creo que también por ahí se puede ir entramando todo muy, muy genial. Entonces, este encuentro con Sor Juana me gustó mucho y no es el único que tiene, en realidad hay muchos otros encuentros con otros personajes donde puede encontrarse esto mismo de que, así que tú fuiste. Sí, fíjate, hoy salió una noticia, bueno, hoy vi una noticia más bien, de que en una playa de Israel encontraron una espada toda cubierta pues de residuos conchas marinas y coral y todo, pero una espada que aparentemente tiene 1000 años de existencia, que alguien dejó ahí abandonada en la época de las cruzadas y que hasta hoy la volvieron a encontrar. Entonces yo me imaginaba perfecto que podía haber una minificción Shinjon está ahí del muy viajero del angustiado tiempo. porque solo quedan 3 minutos y aún le falta No sé, bastante, ya no la pero alcancé a justo ahí escribir, descubre pero cómo me las imaginaba algo gotas así de como sudor que el deshacen la soldado que en extraña las cruzadas pasta, se quedó por sin lo su que espada rápidamente le estaba preguntando el viajero del tiempo, ¿dónde la dejaste? Y el viajero del tiempo se acordó, fue 1000 años al futuro, la sacó del agua y dijo, mira, aquí está, algo así. Ya decía yo que la había dejado en alguna parte. Pequeño detalle. Está bien padre esa microficción. Ven, es que es muy, pueden surgir, es más, yo creo incluso que a veces hablamos en microficciones y no nos damos cuenta, o en minificciones. Y sobre esto ya mencionaste hace un momento a Ana María Shua, y me gustaría también conocer qué otros autores o libros de microficción nos puedes recomendar. Claro, cómo no, oye, es que hay muchísimos. Ahora, afortunadamente, también creo yo, a causa de las redes, pues ha habido como un gran estallido de minificción en los últimos años. Pero mira, algunos grandes de toda la vida, por ejemplo, fíjate, un autor venezolano que se llama José Antonio Ramos Sucre, que es de finales del siglo XIX y que en su época era considerado poeta y escribía poemas en prosa, pero ahora lo podemos leer como minificción, ¿no? Lo que ha hecho. Ese es un gran autor. De acá de México, pues con José Arriola, que hizo grandes grandes textos brevísimos, grandes textos pequeñísimos, muchos. O Nelly Campobello, que hizo una novela que se llama Cartucho, que está hecha de pequeños relatos, que es una novela muy, muy interesante, muy conmovedora. O también ya más para acá, gente como Guillermo Samperio, como Mónica Lavín, que escriben también mucha minificción, ¿no? Este, Fíjate, también un autor que a mí me gusta mucho, que es uruguayo, que se llama Mario Lebrero, que él también hace como minificciones entrelazadas para hacer como micronovelas muy, muy chistosas, muy, muy fantasiosas. Una gran influencia además. Eh, y hay antologías, hay grandes antologías de minificción donde se pueden encontrar pues, prácticamente todos los temas, todos los argumentos, todos los géneros en un solo paquete. Entonces son muy buenos para quien quiera descubrir este tipo de historias. Hay uno muy, muy bello que apareció aquí en México, por ejemplo, que se llama El libro de la imaginación. Y ese lo publicó Edmundo Valadez, un escritor mexicano muy, muy adepto a la minificción. Lo tiene el Fondo de Cultura Económica y es como una gran puerta de entrada porque tiene de todo, o sea, desde mini textos de autores súper clásicos, James Joyce y Borges y quien sea, hasta recortes de periódico que de pronto los sacas de su contexto y los puedes leer como un cuento. Yo estoy acá tomando nota de todo lo que nos recomiendas y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero recordarles que se acerquen al viajero del tiempo, que es muy bueno acercarse a la minificción y recordar también que estas posibilidades que tenemos hoy de pues, las redes sociales sí nos pueden funcionar para dar a conocer nuestros proyectos, hablar de nuestra vida y todo, pero también para soltar la imaginación
y crear este tipo de historias. A mí la verdad me encanta que El Viajero del Tiempo haya nacido en Twitter, quizá algún día vuelva a asomarse por ahí y conocerlo, ¿no? Conocer estas otras posibilidades que puede parecer muy obvio, pero de repente no lo es tanto, que tenemos la imaginación y podemos también plasmarla a través de estas redes. Entonces, eso a mí me gusta. Me gusta también que sea parte de la literatura juvenil, que todavía hay mucha gente que, bueno, pienso que ha de haber muchas personas que por tener la palabra juvenil tal vez no deseen acercarse a ella, pero como bien decía, el otro día estaba hablando con Ana Romero y ella decía, bueno, la literatura infantil y juvenil tiene la característica de que es para todos y además para los niños y jóvenes, ¿no? Entonces, a mí me encantó esa definición y ahora pues la voy a citar siempre. Entonces, Alberto, de verdad, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos más detalles sobre este gran personaje. Ah, me están diciendo, llegó Ah, qué bien. Llegó Gracias. otra mini, ¿verdad? Sí. Sí, gracias, Alberto Saúl. ¿Quieres leerla tú, Alberto? A ver, la leo, sí, aquí la tengo. Sí. De mi tocayo Alberto Saúl dice, el viajero del tiempo le susurró al oído y sin embargo se mueve. Y salió de la corte alejándose del viejo sin barba. ¡Ay! Ah, está buena. Porque además ahí está la referencia histórica a partir de la frase, que mejor no se la decimos porque spoilers. Chequen la frase y van a ver que ahí está toda la historia y les va a dar una vuelta bien padre. Sí, sí, está súper, te salió súper bien, Alberto. Muy Muchas bien, gracias Alberto. por compartirlo. Bueno, no sé si quieras tú agregar algo más, algún detalle que se nos esté pasando sobre este libro. Pues no, en realidad, te agradezco mucho todo lo que has dicho, Abril. Me ha gustado mucho tu lectura y la plática que hemos tenido. Y esta idea de que la literatura juvenil no tiene que estar limitada, me parece que yo también la voy a empezar a decir así como la decía Ana, ¿no? Litera- Literatura para todos y además para niños y jóvenes. Este, Anímense, sea quien sea, esté viendo en este momento, anímense a conocer pues esta colección, ¿no? De la que hablábamos y también la saga del viajero del tiempo, donde, insisto, creo que casi en cualquier página hay una historia nueva que a lo mejor les puede gustar y que a lo mejor puede resonar con quiénes son ustedes, con qué están viviendo, de maneras que no se lo esperan. Es una gran virtud de la minificción. Sí, sí, de verdad, yo suscribo todo lo que ha dicho Alberto. De verdad, les invito mucho a conocer este libro y todos los demás de la colección y los que vienen. Yo aquí toda emocionada, pero se vienen cosas muy emocionantes en el campo de la literatura juvenil en México y no hay que perdernoslo, de verdad. Estamos aquí todos emocionados. Pues muchísimas gracias por mirar esta transmisión. Les recordamos que siguen los eventos de la FIL Oaxaca virtuales y si están en Oaxaca, pues láncense a los eventos presenciales, están todas las medidas y está muy divertido, de verdad estamos muy felices de que este segundo detenido esté comenzando a caminar de nuevo, por decirlo de alguna manera. Sí, ya el viajero ya arregló la máquina, ya estamos empezando otra vez a movernos. Entonces, muchas gracias y pues por allá nos encontramos otra vez. Muchas gracias, Abril. Muchas gracias a las personas tras bambalinas de la feria que nos están Apoyando ayudando. aquí. Abril, Sí, sí, a Rafael y a Karen. Muchas gracias. bonita tarde a todos.